Había un hombre que vivía junto a un cementerio. M. R. James, 1924. Como saben, este es el principio de la historia acerca de espíritus y duendes que Mamilio, el niño de la obra de Shakespeare, El cuento de invierno, les está contando a su madre la reina y a las damas de la corte cuando llega el rey con sus guardias y se la lleva prisionera. Mamilio murió poco después sin tener la oportunidad de terminar la historia. Entonces, ¿qué habría pasado? Sin duda alguna, Shakespeare lo sabía, y me atrevo a decir que también lo sé. No iba a ser una historia nueva. De seguro sería una que ya conocieras, y tal vez hasta lo hubieras contado. Cada quien la cuenta como mejor le parece. Así es como yo la prefiero. Había una vez un hombre que vivía junto a un cementerio. La planta baja de su casa era de piedra, mientras que la parte alta era de madera. Las ventanas del frente daban a la calle y las de atrás daban al cementerio. Alguna vez había pertenecido al párroco de la iglesia, pero esto fue en la época de la reina Isabel I. El párroco era un hombre casado y deseaba tener más espacio. Además, a su esposa no le gustaba ver el cementerio por la noche, desde la ventana de su habitación. Decía que había visto, bueno, pero eso no importa. De cualquier manera, no dejó descansar a su esposo hasta que él estuvo de acuerdo en mudarse a una casa más grande en la calle del pueblo. Y así fue como la vieja casa la ocupó John Paul, que era viudo y vivía ahí solo. Era un hombre anciano que no se metía con nadie, y la gente decía que era un tanto cuanto avaro. Lo más probable es que fuera cierto. También tenía otras costumbres desagradables. En aquellos días era común enterrar a la gente por la noche, a la luz de las antorchas, y las personas del pueblo habían notado que siempre había un funeral. John Paul aparecía en la ventana, ya fuera en el piso de abajo o en el de arriba, dependiendo del sitio desde el que podía ver mejor. Una noche llevaron a enterrar a una anciana. Tenía dinero, pero nadie en el pueblo la quería. Decían de ella lo de siempre, que no era cristiana y que en noches como la víspera del solsticio de verano y de Todos los Santos no se le encontraba en su casa. Tenía siempre los ojos enrojecidos y ni siquiera los mendigos llamaban a su puerta. Sin embargo, cuando murió, le dejó una bolsa de dinero a la iglesia. No hubo tormenta en la noche de su entierro. Fue una noche tranquila y serena, pero sí tuvieron cierta dificultad para encontrar hombres que llevaran el cuerpo y alumbraran con las antorchas, a pesar del hecho de que ella había dejado más dinero de lo que era común para el pago de esos trabajos. La enterraron en un lienzo de lana, sin ataúd. No había nadie, además de los asistentes estrictamente necesarios, y John Paul que observaba desde su ventana. Justo cuando estaban por rellenar la tumba, el párroco se inclinó y arrojó algo sobre el cuerpo, algo que hizo un ruido metálico, y en voz baja dijo unas palabras que sonaban como «Que tu dinero muera contigo». Luego se alejó a toda velocidad, y lo mismo hicieron los otros hombres, dejando solo al encargado de la antorcha para que alumbrara al sacristán y a su hijo mientras terminaban de palar la tierra. No hicieron muy buen trabajo, y al día siguiente, que era domingo, los parroquianos riñeron un poco al sacristán, diciéndole que era la tumba más mal hecha de todo el cementerio. Y así era. Cuando fue a verla él mismo, pensó que estaba peor de lo que la habían dejado. Mientras tanto, John Paul tenía un aspecto curioso. Parecía estar al mismo tiempo contento y nervioso. Más de una vez pasó la noche en la posada, que contrario a sus hábitos, era un sitio limpio, y aquellos que trababan conversación con él les insinuaba que había recibido un poco de dinero y que andaba buscando una casa un poco mejor. «Bueno, no me extraña», le dijo una noche el herrero. «A mí no me gustaría vivir donde vive usted. Me pasaría la noche imaginando cosas». El posadero le preguntó qué tipo de cosas.
Bueno, tal vez a alguien subiendo por la ventana del dormitorio o algo así, respondió el herrero. No sé, la anciana Wilkins, a la que enterraron hace una semana, ¿no? Vamos, vamos, creo que debería ser usted más considerado con los sentimientos de las personas, respondió el posadero. No es algo agradable para el señor Paul lo que está diciendo, ¿cierto? Al señor Paul no le molesta, aseguró el herrero. Ya ha vivido ahí bastante tiempo. Yo solo digo que no sería el lugar que yo escogería para vivir, con el ruido de la campana y la luz de las antorchas cuando hay un entierro y todas esas tumbas ahí, tan silenciosas cuando no hay nadie. Solo que dicen que se ven luces. ¿Nunca ha visto las luces, señor Paul? No, nunca he visto luces, respondió de mala manera el señor Paul. Pidió otro trago y se fue a casa tarde. Esa noche, cuando estaba en su cama, en el piso superior comenzó a oírse el gemido del viento alrededor de la casa, y Paul ya no pudo dormir. Se levantó y atravesó la habitación hasta la pequeña alacena en la pared. Sacó algo que tintineó y lo colocó en el bolsillo de su camisón de dormir. Luego se dirigió a la ventana y miró hacia el cementerio. ¿Alguna vez han visto uno de esos viejos adornos de las iglesias con la forma de una persona envuelta en un sudario, como abultado en la cabeza de una manera curiosa? Algo así fue lo que John Paul vio sobresalir de la tierra en un punto del cementerio. Él conocía muy bien este lugar. Corrió a su cama, se acostó y se quedó muy quieto. A poco escuchó leves arañazos en la batiente de la ventana. Con aterrorizada renuencia, John Paul volvió la mirada en esa dirección y ahí estaba. Entre él y la luz de la luna se encontraba la curiosa cabeza abultada. Luego, una figura apareció en la habitación. Se oyó el ruido de tierra reseca contra el piso. Una voz cascada preguntó: ¿Dónde está? Y los pasos se movieron de un lado al otro, titubeantes, pasos de alguien que avanzaba con dificultad. Se movía por todos lados, asomándose en los rincones, mirando debajo de las sillas. Finalmente se oyó que tiraba de las puertas de la alacena en la pared para abrirlas. Oyeron largas uñas arañar las alacenas vacías. La silueta giró y se detuvo un instante al lado de la cama. Levantó los brazos y exclamó con un grito ronco: ¡Tú lo tienes! En ese momento, Su Alteza Real, el príncipe Mamilio, que seguramente contó la historia de una manera mucho más breve, se lanzó con un fuerte grito sobre la más joven de las damas de la corte presentes, que respondió con un grito igualmente agudo. De inmediato Su Majestad, la reina Hermiona, lo sujetó y, tratando de no reír, lo sacudió y lo reprendió severamente. Muy molesto y con ciertos deseos de llorar, estaba a punto de ser enviado a la cama, pero gracias a la intercesión de su víctima, que se había recuperado del susto, por fin se le permitió permanecer hasta la hora en la que normalmente se retiraba. Para entonces, también él se había recuperado lo suficiente para declarar, al momento de dar las buenas noches a los ahí reunidos, que conocía otro cuento mucho más tenebroso que aquel, y que se lo contaría en la primera oportunidad que tuviera. El sótano y la muerte. El bochorno de la tarde persistía en la atmósfera inmóvil de aquel anochecer del agonizante verano. Ningún hálito de viento sacudía las frondosidades de la arboleda, ni refrescaba a la gente que ocupaba los bancos de los paseos del parque, o que deambulaban indolentemente huyendo del caldeado ambiente de sus hogares. En uno de los rincones más apartados y ocultos del parque, apenas iluminado por un farol distante, cuchicheaban dos sombras. Desde fuera apenas si eran entrevistas, pues el ramaje de los corpulentos árboles y los recortados setos formaban una especie de habitáculo escondido al fluir de la gente. Te digo que no hay peligro alguno, lo tengo todo perfectamente estudiado. El que hablaba tiene una voz gruesa, pastosa, que modulaba con cierta dificultad. Su rostro, abotagado,
Brillaba por efectos del sudor que se acumulaba en los rollos de grasa del cuello y la doble papada que desborda el cuello de la fina camisa. «Esas cosas entrañan siempre un peligro, señor Alfonso», replicó su interlocutor con cautela. «No seas pusilánime», le recriminó el adiposo con un ronquido. «Podemos ganar mucho dinero si sabemos hacer bien las cosas. Mucho, ¿entiendes?». La palabra dinero hace que la mirada del otro centellee avariciosa y el llamado señor Alfonso remueve su mantecosa humanidad sobre las duras tablas de su asiento. «Bueno, pero más tarde o más temprano la cosa saldrá a la luz», razona la otra figura, más delgada y casi sumergida en el fondo de tinieblas. Un destello de luz del farol incide sobre la carota atocinada y reluciente y da directamente sobre un ojo globuloso de húmedos fulgores y sobre otro opaco cubierto por una nube blancuzca. «Es una cosa muy seria», resalta el hombre oculto en las sombras. «Si nos descubren, daremos con nuestros huesos en la cárcel». «Eres un maldito agorero», dice el señor Alfonso, con su ojo fulgido clavado en la mirada remisa que parpadea en la oscuridad. «¿Por qué no piensas en todas las cosas buenas que pueden hacerse con un buen montón de dinero? Diversiones, caprichos, mujeres jóvenes». Las facciones hinchadas por la grasa se transfiguran mientras pronuncia tales palabras. Su ojo espejeante asaetea la oscuridad mientras el velado parece dar espasmos dentro de su cuenca. Tal como había anunciado, el médico hizo levantar un pedestal donde instaló la impúdica desnudez del ídolo prehistórico de la diosa Gisé. Aquel gesto fue tomado por la gente del pueblo como una baladronada casi irreverente, y no faltaba quien murmuraba que aquella insolencia con las tenebrosas fuerzas infernales no podía tener buenas consecuencias. Su hijo Demetrio, un pésimo estudiante, amigo de las francachelas, del alcohol y de las trifulcas, que regresaba con sus amigotes de una larga jornada de caza, se detuvieron al patio ajardinado de don Andrés. Todos ellos portaban escopetas y cananas, y debían de haberse prodigado las libaciones de vino y aguardiente, pues traían los rostros arrebolados, los ojos turbios y brillantes, hablaban en tono alto y proferían risotas. «¡Vaya cuerpo que tiene la diosa!», exclamó uno de ellos. Demetrio se volvió a mirar al ídolo. Las pupilas amarillentas fosforecían en la oscuridad. «Al principio tuvo gracia la cosa», dijo con voz ligeramente aguardentosa, «pero esta maldita estatua me está ahora fastidiando bien en serio. Mis padres se pasan los días discutiendo y al final sufro yo las consecuencias. ¡Maldita estatua!». Inopinadamente, Demetrio se embaró. Sus ojos relucieron al tiempo que su semblante se contraía en un repentino acceso de cólera. Avanzó unas zancadas hasta colocarse ante la entrada del patio, cuya puerta metálica se hallaba abierta de par en par. La estatua, apenas entrevista en las sombras del patio, se encontraba frente a él a unos metros. Cargó la escopeta y se echó el arma a la cara. «¡No lo hagas!», le gritaron. El estampido restalló seco, seguido de un fuerte estruendo metálico producido por las postas al estrellarse contra la dura superficie del ídolo. Durante unos instantes todo pareció quedar suspendido. Luego se escuchó un estertor agónico y Demetrio se tambaleó. Horrorizados, los jóvenes corrieron a auxiliar a su amigo, que se desplomaba al suelo con el pecho y el rostro tinto en sangre. «¡Santo Dios! Las postas han rebotado en la estatua y le han alcanzado de lleno». De esta manera, la estatua cobró venganza. Fragmento de Los engendros de la oscuridad.